Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. El siguiente tema que vamos a ver son las decisiones múltiples. Ok, lo voy a explicar primero a nivel de pseudocódigo y posteriormente vamos a ver la estructura o la sintaxis en Java y ejemplos de aplicación en Java. Vamos a definir en primer lugar qué es una decisión múltiple. Bien, la decisión múltiple es aquella estructura condicional que nos sirve para evaluar cuando nosotros tenemos más de dos opciones, o sea, más de dos alternativas para plantear. Ustedes saben que la instrucción if, ¿verdad? Por sí sola, nos ayuda a plantear dos opciones, o sea, cuando la condición es verdadera, cuando la condición es falsa, y que cuando tenemos más de esas dos opciones, entonces es cuando nosotros empezamos a colocar if anidados. Hay otra manera en la cual nosotros podemos plantear ese tipo de situaciones sin necesidad de estar anidando if. Y esta es la decisión múltiple. Ustedes en metodología, pues la tuvieron que conocer esta estructura, puede ser que bajo el nombre de se pudo haber llamado según o también la pudieron haber conocido con el nombre de en caso de. Ambas son la misma estructura, decisión múltiple. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta estructura? Bueno, se caracteriza porque nosotros no colocamos una expresión lógica al inicio de la estructura. O sea, yo no estoy diciendo según la variable sea mayor, igual, diferente, lo que sea. No estoy comparando nada. Simplemente coloco el nombre de la variable. Según la variable, hacer. Después de eso, que es la parte inicial de la estructura condicional, planteamos lo que se conoce como casos. Los casos son los posibles valores que esta variable puede tener en un momento determinado. Y dependiendo de esos valores, se va a plantear un proceso para cada una de estas alternativas. Ahora, si la variable no cayó en ninguno de los casos que nosotros planteamos, se va a ir a esta parte que se llama de otro modo. No fue ninguna de las anteriores. Viene aquí de otro modo y planteamos qué se va a hacer en esa situación. La estructura también tiene su final, que en pseudocódigo es el fin según. Miremos un ejemplo de cómo aplicar esta estructura. Digamos que vamos a evaluar
tenemos un menú de comidas. Vamos a ponerle opción menú. Según la opción del menú. Ahí yo no estoy preguntando opción menú igual a 1, opción menú igual a 2, nada de eso. Simplemente coloqué el nombre de la variable. Entonces ahora empiezo a plantear los casos. ¿Ve? Caso 1, ¿qué significa? Supongamos que opción menú es una variable de tipo entero. Este 1 es un posible valor para la variable opción menú. O sea, el primer caso, cuando opción menú tenga el valor de 1, ¿qué hago? Pues planteo un proceso. ¿Qué otro posible valor puede tener esta variable de opción menú? Aquí tenemos, digamos, pues el otro posible valor es 2, la segunda opción del menú. Digamos que hay 3 opciones en el menú. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 comidas que están disponibles y para las cuales pues se va a seleccionar cualquiera de ellas. Pero ¿qué tal que no se seleccionó ni la 1, ni la 2, ni la 3, sino que escribieron otro número diferente a estos? Se va a ir a de otro modo. ¿Qué hacemos si no fue ninguna de las anteriores? Opción inválida. Y cerramos la estructura condicional. ¿Okay? Este es el pseudocódigo para la decisión múltiple. Nunca se va a hacer más de un caso al mismo tiempo. Solo puede seleccionarse uno de los casos y si no fue ninguno de los casos, se va a ir a de otro modo. Y también, repito, la particularidad de esto es que yo jamás voy a poner una expresión lógica acá. Solo va el nombre de la variable. O sea, es inválido que yo haga algo como decir, porque esa es una expresión lógica. Opción menú igual a 1, estoy haciendo una pregunta. No, aquí no va expresión lógica. Solo el nombre de la variable. Revisen, por favor. ¿Quedó claro cómo funciona la estructura? Sí, Bueno, ahora nos vamos a pasar, este es un documento que lo tienen publicado en su aula virtual. Permítanme lo busco. Que lo que contiene es el programa de los turnos de médicos, pero esta vez aplicando la decisión múltiple. Aquí ya vamos a ver la sintaxis de esta estructura, cómo la escribimos en Java. Antes que nada, ya sabemos que aquí, que era, teníamos 3 turnos de médicos y había que evaluar en qué turno fue que trabajó el doctor, A, B o C, y de acuerdo a eso, pues se le paga por los turnos realizados.
miremos el diagrama de flujo. Aquí, en este diagrama de flujo, que es el que me da PSEIN, lo que hago es, estoy viendo cómo se diagrama la decisión múltiple. Vean que aquí tengo yo la variable que voy a evaluar, el tipo de turno, y aquí sus posibles valores. Puede tener un valor de A, puede tener un valor de C, puede tener un valor de C. Si no es ninguna de las anteriores, va a caer en de otro modo. Para cada una de estas, miren, si el tipo de turno cae en el primer caso, que es A, se le paga 1000 lempiras el turno. Y así planteamos un proceso para cada una de las alternativas. Incluso cuando caen de otro modo, entonces yo digo que la opción es incorrecta. ¿Cómo finalizo la decisión aquí? Esta estructura condicional. El fin de la decisión es este punto en donde todas las alternativas se unen. Y lo que viene a continuación ya queda fuera de la estructura condicional. Entonces, esta es la decisión múltiple en diagrama de flujo. Ahora, en Java, ¿cómo lo vamos a hacer? Vean. Lo único que se ve alterado, porque no hemos modificado ningún proceso, no hay ningún nuevo proceso. Es el mismo ejercicio, solo que estamos decidiendo que en lugar de plantear decisiones anidadas, estamos planteando decisiones múltiples. Pero entrada de datos, operaciones aritméticas, salida de datos, nada de eso se ve alterado. Simplemente es otra forma en cómo yo decido algo. Aquí lo tengo. ¿Cómo va a decidir el programa cuál de los 3 tipos de pago, 1900 u 800, se aplica a ese médico? Bueno, eso va a depender del tipo de turno. Así que lo que hicimos antes de manera anidada con el if, ahorita lo vamos a plantear en decisión múltiple. En Java, la decisión múltiple se llama switch. Aquí lo tienen, switch. Y entre paréntesis voy a colocar el nombre de la variable que deseamos evaluar. Te voy a evaluar el turno. Abro llaves indicando el inicio del switch. Y de ahí voy a plantear cada uno de los casos. El uso de esta palabra, case, es obligatorio. Bien, tiene que anteceder a cada uno de los posibles valores de la variable que yo estoy evaluando. Turno es una variable de tipo string. Por lo tanto, su contenido debe estar encerrado entre comillas. Te digo. En el primer caso es cuando turno tengo un valor de A mayúscula. En ese caso yo asigno 1000 lempiras al valor del turno. Después voy a explicar el significado de esta línea, break. Ahora, ¿cuál es el siguiente caso? Bueno, el segundo caso es cuando esta variable turno tenga el valor de B. Ahí yo voy a asignar al valor del turno 900 lempiras. El siguiente caso es cuando esta variable turno tenga el valor de C. Si es así, al valor turno le voy a asignar 800 lempiras. ¿Qué pasa si no cae en ninguno de los casos anteriores? Aquel que se llama de otro modo, en el diagrama de flujo y en el pseudocódigo, en Java, se llama default. Va a caer en default cuando no cae en ninguno de los casos planteados. Y ahí estamos enviando un mensaje. Opción inválida. Esta llave es la que cierra esta llave de acá. O sea que esta llave indica el final de la estructura switch. Por lo tanto, las siguientes líneas de código están fuera de la decisión. Se van a realizar siempre. ¿Qué significa break? Bueno, break es una instrucción que sirve para romper la ejecución normal de una estructura. En este caso de la estructura switch. ¿Qué significa eso de romper? Que va a dejar de ejecutarse. En el momento en que encuentro un break, el switch ya no se va a seguir ejecutando, sino que se va a ir a la siguiente línea de código
después del final de switch. ¿Por qué necesitamos un break en el switch? Ok. Supongan ustedes que estamos evaluando un médico que hizo turno de tipo A. ¿En qué caso va a caer? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? ¿A dónde creen que cae? Si el médico hizo un turno A, ¿cuál es el case que se va a evaluar ahí? Primero, Lick. Cae en el primero y se le va a asignar un valor de turno de 1000 empiras. ¿Ok? Ahora, si yo omito esta línea de break, si yo la borro, la quito de aquí, ¿qué es lo que sucede? Que el switch sigue evaluando. Va a evaluar case B, va a evaluar case C. Y no tiene sentido hacerlo, porque si cayó aquí en el primero, ya no hay necesidad de seguir evaluando todos los demás que están a continuación. Por eso encuentra un break, rompe la ejecución normal del switch y se va de un solo a la siguiente línea de código después del final de switch. ¿Qué pasa si es un médico que hizo turno B? ¿Cómo va a funcionar esta estructura? Bueno, si hizo turno B, venimos aquí y evaluamos. Case A, no cae ahí. Entonces no entra a hacer lo que está dentro del case A. Va al siguiente caso y lo evalúa. Case B. Ok. Aquí sí cae en B. Entonces asigna, entra a hacer lo que está ahí, valor turno igual a 900 y hace un break. O sea, rompe la ejecución del programa y se va a la siguiente línea de código después del final de switch. ¿Por qué? Porque si cayó en B, ¿qué sentido tiene que nosotros evaluemos el case C? Ningún sentido. Entonces no desperdiciamos tiempo y de un solo nos vamos a lo que hay después del switch. Entonces para eso sirve el break, para romper la ejecución normal del switch una vez que haya encontrado el valor de la variable que está evaluando. Revisen, por favor. ¿Quedó claro, jóvenes, cómo funciona el switch aquí en Java? L. Sí. Ok, ahora nos vamos a ir al NetBeans. Déjenme buscar. Y vamos a trabajar con lo que es el programa de hotel que hicimos la semana pasada, que si ustedes se recuerdan, lo resolvimos con decisiones anidadas. Entonces lo vamos a plantear con decisiones múltiples. En dos partes de este código nosotros usamos decisiones anidadas, para evaluar esta variable de tipo de habitación. En primer lugar, en este procedimiento de asigna precio, evaluamos el tipo de habitación. Ustedes se recuerdan, hay 4 tipos de habitación para poder asignar el precio de la misma. Aquí yo ya lo tengo planteado, este procedimiento, utilizando estructura múltiple. Revisemos. Tenemos switch, nombre de la instrucción. Entre paréntesis, el nombre de la variable que vamos a evaluar. Tipo de habitación, solo el nombre de la variable. Abro llaves para indicar el inicio de switch. ¿Cuáles son los posibles valores que puede tener tipo de habitación? Quedamos que tipo de habitación, aquí en este menú, 1, si la habitación es personal, 2, si la habitación es doble,
3 si es suite y 4 si es presidencial. Estamos evaluando una variable de tipo entero. Que es tipo de habitación. El primer caso, recuerden que todo lo que está en azul son instrucciones. Es parte de la estructura condicional. Entonces, el primer caso, case 1. ¿Qué pasa si cae en qué tipo de habitación tiene valor de 1? Pues que el precio de la habitación es igual a 1000. Son 1000 lempiras lo que cuesta esta habitación. Y ponemos el break. Siguiente caso, case 2. En el caso de que tipo de habitación, perdón, tenga valor 2. Si es así, el precio de la habitación son 1500 y después colocamos el break. Siguiente caso. En el caso de que tipo de habitación tenga valor 3. En ese caso, el precio de la habitación son 2000 lempiras y ponemos el break. Y el último tipo de habitación, el cuarto caso, en el caso de que tipo de habitación sea 4, el precio va a ser de 3000. También ponemos un break. Default. Si tipo de habitación no tiene valor ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, caemos en el default y mandamos un mensaje de opción inválida. Aquí tenemos después que cerramos llaves indicando el fin del switch. Esa es nuestra decisión múltiple en Java. Revisen, por favor. ¿Vamos bien? Ok. Entonces vamos a ver el otro lugar donde estábamos utilizando if anidados y los vamos a reemplazar por switch, que es acá, que necesitábamos evaluar el tipo de habitación para seleccionar la capacidad máxima y después de eso pues comparar a ver si las personas que se desean quedar en la habitación no exceden la capacidad máxima. Todavía lo tengo con decisiones anidadas. Modifiquemos esto y en su lugar pongamos el switch. Empezamos. El switch, entre paréntesis, ¿qué es lo que va a ir? La variable que voy a evaluar. Tipo habitación. Abro llaves. ¿Bien? Entonces aquí ya me puso cerrar llaves él. Este sería el fin de el switch. Ahora voy a empezar a plantear los casos. Lo que tenía yo aquí en la condicional, tipo habitación igual a 1, pues ese sería mi primer caso. El primer caso, tipo de habitación igual a 1, es case 1. ¿Qué voy a hacer? En ese caso asigno la capacidad máxima de 1. Y voy a colocar break. ¿Cuál sería mi siguiente caso? Porque esa fue la habitación personal. Mi siguiente caso sería para la habitación doble. Tipo de habitación igual a 2. Entonces mi siguiente caso sería el case 2.
Y en ese caso, la capacidad máxima, pues la vamos a asignar. Y a cada case le tengo que plantear su respectivo break. ¿Cuál es el siguiente caso? Este de tipo de habitación igual a 3, que corresponde a la suite. Es case 3. Y en ese caso, en la suite, la capacidad máxima es de 4. Tengo el último caso, que es para presidencial, que ese es cuando el tipo de habitación tiene un valor de 4. Es case 4. Y ponemos la capacidad máxima de 6. También el break. Y después ponemos el default. Aquí podemos ver los dos tipos de estructura evaluando lo mismo. La decisión múltiple y la decisión anidada. Bien, dan el mismo resultado. Obviamente no vamos a dejar las dos. Voy a quitar esta anidada. Y vean que ahí me sale un error de compilación. Vamos a ver qué pasa. Leamos el error. Dice, variable de capacidad máxima puede que no haya sido inicializada. ¿Qué significa eso? Bueno, revisemos la lógica de esto. Vean que aquí yo tengo una variable que es la que voy a evaluar acá, en este if. El error me da por esa variable de capacidad máxima. Yo le estoy declarando como de tipo entero. Bien, y específicamente la línea de código donde me da error es donde yo ya quiero utilizar la variable, en este caso, para una condicional. Y el compilador, ese error, lo que significa es que puede, de que existe posibilidad de que esta variable de capacidad máxima esté vacía, que no se le haya asignado ningún valor. Y me dirán, ¿cómo es eso posible? Si en este switch le estamos asignando valores, miren, va a caer ya sea 1, 2, 4 o 6. Ajá. Pero también existe la posibilidad de que haya caído en el default. Y si cayó en el default, ¿qué valor le estamos asignando a capacidad máxima? Ninguno. Si tipo de habitación no fue 1, no fue 2, no fue 3, no fue 4, cae en el default. Y en el default solo tengo esto. Así que la variable queda vacía, de manera tal que cuando yo salga del switch y me encuentre con esta siguiente instrucción, me está diciendo, bueno, pero usted la declaró, pero asignarle valor, no le asignó ningún valor. Entonces no podemos hacer nada acá. Ese es el error de compilación que me está dando. ¿Cómo se corrige? Inicializando la variable. Yo puedo decir acá que la capacidad máxima es igual a 0. Entonces, ahí que lo acabo de inicializar, está declarada y está con un valor inicial de 0, ya me desaparece el error. ¿Por qué? Porque para todas las situaciones planteadas en este switch, a capacidad máxima se le está
dando un valor. Y en el caso del default, que no le está dando ningún valor, pues se va a quedar con su valor original de 0. Ese era el problema. Entonces, cuando ustedes miren que en una condicional les aparece un tipo de error así, léanlo otra vez, y ustedes saben que si la inicializaron, es porque el compilador interpreta que puede haber una situación en la cual no se le asigne valor a la variable. Entonces hay que inicializarla. Revisen, por favor. ¿Preguntas? Creo que todo claro, Lick. Ok, entonces lo que vamos a hacer, nos hace falta lo que escribimos en la pizarra. ¿Recuerdan que lo planteamos con... Lo planteamos a nivel de pseudocódigo. Hagámoslo aquí. Utilizando el switch. Llevemos este fragmento de pseudocódigo a Java. ¿Cómo sería esto? Tendríamos el switch. ¿Qué ponemos en los paréntesis? Opción menú. Opción Opción menú. menú. ¿Qué hago después? Abre llave. Abro llaves. Inicio de las instrucciones de switch. ¿Y ahora? Case 1. Exacto. Planteo el primer caso. Case 1. Entonces no voy a escribir la instrucción completa. Voy a agarrar este. Ahí vamos a escribir. Selecciono pizza. ¿Ok? ¿Y después qué hago? Break. El break. Después voy con el siguiente caso. Case 2. Ahí era hamburguesa. Bien. El siguiente caso, case 3, que son enchiladas. También va a tener su respectivo break. Y esta que dice acá, de otro modo, ¿qué voy a poner aquí en Java? Default. 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 Cierro llaves. Y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si opción menú fuera un string? ¿En qué se modifica este código? El case debería de estar entre comillas. El case, la palabra El, case. no, el 1. Los posibles valores. Ajá, los Si valores del opción- case. sí. Si opción menú fuera un string, esto tiene que estar entre comillas, indicando que el valor, el posible valor, se trata de un string. ¿Verdad? Pero como dijimos que era entero, por eso lo estamos planteando así, como un número. Entonces ahí está. La condicional múltiple en Java para este fragmento de pseudocódigo.
Ya mañana vamos a entrar a ciclos de repetición, entonces vamos a aplicar también la condicional múltiple para practicar. Esto es mucho más sencillo, ¿verdad? Esta opción, esta decisión múltiple que estar planteando decisiones anidadas. Es hasta más fácil de entender. Lick, en los case se pueden poner operaciones lógicas. Java no plantea Java poder hacer eso. Lo que podemos hacer es solo poner, por ejemplo, así, Ah, ok. ¿verdad? O sea, yo puedo poner cualquier cosa dentro de un case, Ujú, cualquier tipo de instrucción, lectura, ¿qué le diría? Estructuras lógicas, operaciones aritméticas, lo que necesite para evaluar ujú. esa alternativa. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Continuamos mañana. Les mandé un mensaje los que iban a hacer el examen el jueves en la noche. Lick, Ajá. disculpe, yo lo vi. Yo le mandé hasta hoy mi forma ahí al correo. Yo le escribí ese mismo día porque yo tuve problemas para hacerlo ya que no me encontraba tampoco en la casa. No pude llegar por el tráfico No puedo y que llegar fui a dónde. a la casa para hacerlo. Venía de la U de las 8 de una clase. Ok, pero recuerden que los que lo van a hacer son los que llevan clases en la mañana. Sí, exacto, Sí. Lick. Ok, Yo llevaba ahí le mandé hoy por eso la forma. sí, y los que no, sí, por eso, y me tenían que haber enviado la forma al correo. Los Se la demás, envié hoy porque hasta hoy perfecto. miré eso. Ok. Perfecto. Los demás que no llevan clases presenciales en la U, o sea, que no les aparece en la forma 003 clase presencial en la U y que no pudieron hacer el examen el jueves, quedan para la reposición. La reposición es este jueves, el jueves de esta semana. Déjenme ver el chat. Lick, yo tengo una duda con esto, porque mire que yo después miré el ejercicio que había puesto ahí para el examen Ujú. eh, y intenté hacerlo y miraba yo que lo que da de tiempo es 1 hora. Yo para hacerlo, Lick, me estuve como 2 horas, la verdad. No sé si ese es el tiempo estándar que usted da. Ese es el tiempo estándar. Mm, Sí, ese es el tiempo No, estándar. no sé, Lick, si usted podría, digamos, hacer como hacen otros licenciados que, eh, eh, digamos, en metodología nos dejaban subir el archivo, digamos, da 1 hora, pero nos dejaban subirlo, digamos, ahí si se podía en un tiempo después. No, no, es el tiempo estándar que doy. Sí, No, Lick, porque le digo, sí. yo intenté hacerlo después y sí, con todo lo que pedía, o sea, para hacerlo justo así con todo lo que pedía, me estuvo como 2 horas. Sí, pero eso ya es cuestión de lógica, porque imagínense que no empezaron el programa de cero, ¿verdad que no lo Sí, Lick, empezaron de pero cero? en un punto creo que esto hubiera sido mejor como uno desde cero, porque uno tenía que ver allí y ver qué era lo que le tenía que cambiar también, que no fue porque gasté bastante tiempo. Bueno, pero Como le se digo, lo supone intenté hacer que, después. ajá, que son ejercicios que ustedes ya han hecho y que Ajá, sí. conocen. Por eso no tienen que hacer el análisis a partir de cero. Imagínense que le dijera que hicieran algo a partir de cero, hay que empezar a ver qué datos son los que van a ingresar, cuáles van a ser todas las operaciones aritméticas, se tardarían más. Ujú. Bueno, Lick.